momento y vamos a ir conversando de qué vamos a hacer nosotros estas sesiones de clases que vienen a partir de ahora. Bien, por acá está Luis Navarrete. Buenas noches, Luis, de Anzoátegui. Nos dice que no tienes experiencia. Perfecto. Juargelis, no tiene experiencia. Jackson, saludos Jackson, ¿cómo estás? Desde Maracaibo. Sergio, tampoco tiene experiencia escribiendo informes técnicos. Y Victoria dice que no tiene ningún tipo de experiencia. Muy bien. Ok. Me gustaría conocer también, por favor, sus carreras, de qué área son y si están trabajando, en qué área están trabajando. Recuerden que esto va a variar mucho dependiendo del área donde ustedes estén. Mientras que ustedes escriben, yo también pues voy a aprovechar de poner por acá mi nombre. Mi nombre es David Rivas y pues de profesión ingeniero mecánico. Hace un tiempo atrás, yo realmente pues egresé de la Universidad de Oriente, por allá por el año 2005. Quiere decir que ya tengo como unos 18 años más o menos de egresado, de graduado. Y afortunadamente de esos 18 años siempre me he mantenido redactando documentación técnica. Y fíjense el énfasis que les estoy haciendo con respecto a documentación técnica. Los que están escribiendo hasta ahora hacen énfasis que son recién graduados. Hay hay una diferencia bastante grande cuando nosotros recién salimos de la universidad y cuando luego nosotros vamos a estar dentro del contexto industrial. Antes de yo empezar con la presentación, yo voy a hacer algunas aclaratorias. ¿Ok? Fíjense, ¿por qué llego a la conclusión de crear un curso de redacción de informes técnicos? No quiere decir que yo sea el único en el mundo que dé un curso de informes técnicos. Pues sería mentira, porque si buscan en internet van a encontrar muchísimos cursos de redacción de informes técnicos. Sin embargo, una de las cosas que a mí me motivó a hacer esto es que en la mayoría de los cursos de redacción, y precisamente vamos a ver la parte de redacción, el curso se concentra muchísimo precisamente en eso, en redactar. Entonces, cuando nosotros nos concentramos solamente en redactar, vamos a ver cosas como, por ejemplo, la ortografía. Vamos a ver también, aquí vamos a hablar de la escritura, vamos a hablar de los párrafos, vamos a hablar tal vez a lo mejor, pues también de lo que tiene que ver todo lo que es la sintaxis que se va a tener, si son ideas principales, ideas secundarias. Eso está perfecto, eso está muy bien, porque eso es lo que hace también que la lectura o que la escritura sea agradable a la persona. Pero, pero hay una parte que yo siento que se pierde en muchos cursos de redacción de informes técnicos, y es que se nos olvida que este informe no siempre va para el contexto académico, no siempre va para el contexto investigación, y que a veces estos informes, o en una gran parte de las veces, van para lo que es el sector construcción y el sector industrial. Entonces, yo quiero enfocarme un poco más en lo que son estos cursos o lo que son estos informes que van para la parte industrial y para la parte de construcción. Ajá. Entonces, David, ¿y cómo es ese tema de que si el informe va para construcción o es industrial? ¿Cuál es la diferencia con lo académico? ¿Cuál es la diferencia con investigación? Fíjense, hay una diferencia muy grande. Cuando nosotros estamos en el sector o en el mundo académico tal vez una de las cosas que con bastante frecuencia hacemos son informes de laboratorio, ¿ok? Esos informes de laboratorio, nosotros tendemos a recoger datos, nos dan también una práctica que tenemos que realizar
y esa práctica nos va a ejecutar o nos va a generar unos resultados. Después nosotros con esos resultados, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un análisis y vamos a llegar a alguna conclusión. Esto está bien, esto es lo que normalmente tiene un informe. Yo recojo datos, realizo un procedimiento, obtengo unos resultados, analizo los resultados y concluyo. Lo que quizás ustedes no están viendo es que para yo realizar esa práctica o ese experimento, yo necesito también unos equipos que en condiciones normales deberían estar calibrados, ¿ok? Cosa que con la situación actual de las universidades, yo pondría un poco en duda que esos equipos estén 100% calibrados, ¿ok? Y adicionalmente, yo también debería tener, aparte de esos equipos, algo que no ocurre, es que las personas que utilizan los equipos no siempre están certificadas para usar el equipo. Porque ustedes simplemente llegan a un laboratorio, agarran ese equipo, pesan, miden y no siempre tienen el conocimiento como para usar el equipo. Por lo tanto, puede ser que la información que ustedes tomaron o que los datos que recogieron no son del todo fiables. ¿Ok? Ese es en el contexto académico. Otra de las cosas que encontramos en el contexto académico, sobre todo ahora si vamos a hablar, por ejemplo, de las tesis, si vamos a hablar de las tesis tienen algunas características, como por ejemplo, pues traen un marco teórico muy extenso. Otra de las cosas es que tenemos también muchas demostraciones matemáticas. Nosotros en los informes técnicos que vamos a mostrar dentro de la industria, nosotros no vamos a mostrar demostraciones matemáticas, porque cuando se hacen este tipo de informes, yo tengo que considerar un factor que es que no puedo obviar. Y ese factor se llama dinero. ¿Ok? Ese factor se llama dinero por lo siguiente. ¿Por qué se redacta un informe técnico? ¿Cuáles son los informes que nosotros vamos a empezar a trabajar acá? Les explico. Supongamos que usted está en una planta industrial, vamos a hablar de una planta cualquiera, y en esa planta industrial está ocurriendo un problema con un tanque. ¿Ok? De hecho, nuestro trabajo, ustedes tienen que presentar una pequeña práctica y nos vamos a centrar en ese tanque. Por alguna razón, ese tanque tiene, no sé, a lo mejor las paredes del tanque están oxidadas, hay que hacer alguna medición de espesores y hay que saber exactamente si necesitamos reemplazar o no. Hay un dueño de la planta, vamos a hablar de un dueño. En este caso, en Venezuela, uno de los dueños de plantas suele ser Petróleos de Venezuela o suele ser algunas de estas petros que están asociadas con Petróleos de Venezuela. Y esa persona tiene un requerimiento, ¿ok? Ese requerimiento sale a la calle, sale a la calle y simplemente sale a la calle a buscar a alguien especialista que pueda ir a medir, por ejemplo, el espesor de las planchas de ese tanque. Esa persona especialista, la cual va a ser contratada, valga la redundancia, es lo que nosotros llamamos una empresa contratista. Que en algunos casos, esa empresa, como tiene los equipos, como es especialista en un rubro, nosotros decimos que son empresas que hacen estudios especiales. ¿Ok? Empresas que hacen estudios especiales. ¿Qué es lo que hace normalmente esa empresa? Esa empresa manda a una persona, tiene que enviar a una persona, tiene, a ver, creo que se está uniendo por acá hacia Nueva York Jellies. Ok, perfecto. Esa empresa manda a una persona
vamos a llamarle, vamos a ponerle un nombre a esta persona. Vamos a suponer que esa persona se llama Juan. Y Juan debe ir hacia ese equipo a realizar las mediciones que ha solicitado el dueño. El dueño ahora pasa de llamarse dueño, ese dueño ahora se llama cliente. Cliente para la empresa que está realizando el estudio especial. Juan debe llevar dos cosas. Juan debe llevar equipos, ¿ok? Juan debe llevar equipos, evidentemente, para hacer esa medición. Juan también debería estar certificado para realizar esa medición. Y adicionalmente, Juan debería tener todo lo que son los permisos para poder realizar esa inspección y esa medición. Incluso puede ser que Juan no sea la persona que va a presentar el informe. Juan es lo que comúnmente nosotros llamamos, voy a poner por acá, un técnico de campo. Puede ser, considerando el respeto mutuo al ser humano sobre todo, puede ser que incluso la formación académica de Juan no sea tan extensa. Puede ser que Juan solamente esté certificado para utilizar este equipo, hacer las mediciones, pero quizás su forma de escribir, su forma de redactar, no es lo suficientemente robusta como para presentar un informe. Juan va a hacer la medición, es decir, Juan va a ir desde el punto 1 hasta el punto 2 y posteriormente Juan se va a devolver otra vez a la oficina con la información que le ha sido solicitada. Juan entrega la información y fíjense que acá está entonces lo más importante. Juan recogió los datos, pero esos datos yo no puedo decirle a mi cliente solamente, sí, yo fui y tomé los datos, págame. Realmente el proceso no es así. Para que ese cliente me facture, yo con esos datos, aquí es donde viene nuestro foco. Con esos datos, yo debo generar entonces un informe. ¿Ok? Esto es el corazón de nuestro curso. Yo debo generar un informe. Ese informe, primero, la data que va, con la cual va a ser alimentada, es la data que recogió Juan. Pero yo, como ingeniero o como persona que redacta el informe, yo debo ser capaz de tomar esos datos y al igual que lo hacíamos en un laboratorio, nosotros debemos ser capaz también de, pues, explicar el proceso. Debemos ser capaz también de analizar resultados. Debemos ser capaz también de emitir conclusiones y debemos ser capaz también de establecer recomendaciones. Y fíjense la importancia de que este informe esté realizado de la mejor manera. ¿Qué va a pasar? Que cuando el informe esté listo, si nosotros en este momento aquellos compañeros que no tienen tanta experiencia, podrían pensar que este informe está listo y yo simplemente se lo doy a mi cliente y mi cliente lo factura y me paga. Resulta que no es así. Resulta que si este informe no cubre las expectativas de mi cliente, ese informe va a ser devuelto y yo debo incorporar comentarios. Y hasta que no estemos de acuerdo, la empresa contratista y mi cliente, no va a ocurrir un proceso sumamente importante y es el que decanta todo esto, que es el proceso de facturar y cobrar. Entonces, yo lo que quiero sembrar en ustedes el día de hoy es que el informe técnico, bajo este contexto en el cual nosotros lo vamos a abordar, es un informe que tiene importancia tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista financiero. Si yo no estoy consciente que lo que yo voy a redactar y lo que yo voy a presentar eh,
no, cómo repercute dentro de la empresa en la cual yo estoy prestando el servicio o en la cual yo soy empleado y tengo una función, pues yo simplemente voy a escribir cualquier cosa porque igual no me importa. Pero si yo estoy consciente de todo esto que les estoy mencionando, muy probablemente voy a tener un nivel de conciencia mucho mayor y pondré mucha más atención a aquello que voy a presentar. ¿Dudas o inquietudes hasta aquí con esto que estamos diciendo? Tienen 15 segundos por allí para que me comenten un poco acerca de esto. Siempre me gusta que me digan un sí, un no. Sí, tenemos dudas, no tenemos dudas. Así yo sé que están ahí del otro lado, sé que tenemos wifi. Perfecto. No hay dudas. Luis Miguel. Todo bien, Edgar. Perfecto. Ah, hay una cosa que es importantísimo cuando nosotros vamos a escribir, porque hasta este punto ya yo entendí que voy a traducir la información de Juan, pero vamos a suponer que quien redacta el informe no es Juan. Vamos a suponer que quien redactó el informe se llama Pedro. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de Pedro. Pedro es la persona que redacta. Nosotros en este curso, para Pedro, vamos a hablar. Pedro tiene que entender, primero que todo, el proceso de comunicar. Porque lo que se dice en un informe no es más que una conversación con alguien que está revisando esto y que yo debo estar seguro que lo que dice en ese informe sea legible, sea entendible y sobre todas las cosas que comulgue con el sistema de creencias y con el contexto en el cual yo estoy escribiendo. ¿Ok? Una de las cosas que me llamó la atención recientemente es que hay un concepto, que es un concepto de marketing. No sé si algunas de las personas que están acá tienen relación con marketing o con marketing digital, y ya van a ver por qué. Cuando nosotros hablamos de marketing, todo nos viene a la mente, bueno, mira, a lo mejor estos son redes sociales, quizás esto es vender, quizás esto es publicidad, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros nos hablan de marketing, nos habla de que al final hay un producto que yo quiero vender. Pues resulta que dentro de nuestro proceso, el producto que yo quiero vender es el informe. Y dentro de marketing existe un concepto que se conoce como el buyer persona. El buyer persona es a quién yo le voy a vender ese producto. Es decir, si yo necesito, vamos a hablar de marketing, vamos a olvidarnos un momentito del curso de informes. Si yo necesito vender, por ejemplo, una póliza de seguro para la vejez, ¿quién es mi buyer persona? Mi buyer persona probablemente es alguien mayor de 60 años. Entonces, a esa persona probablemente yo no le puedo llegar tan fácil si quiero hablarle como se habla en TikTok o con un lenguaje inclusivo. Quizás yo tengo que usar con esa persona un lenguaje un poco más formal. Pero si quizás yo estoy vendiendo entradas para un concierto, no sé, de algún reggaetonero, puede ser que dependiendo de la generación, esa persona tenga quizás unos 30 años, su lenguaje es un poquito más relajado, su forma de eh, entrar o su forma de conversar es muy diferente a la persona de los 60 años. Este, y bueno, y evidentemente yo tendré que tener otro tipo de conversación. Y ustedes podrán decir, bueno, David, pero yo vine a un curso de informes técnicos y tú me estás hablando de marketing, me estás hablando de personas. Pues sí, sí tienen cosas en relación, tienen cosas relacionadas. Cuando yo voy a presentar un informe, yo debo entender quién es mi buyer persona.
Yo debo entender que si esa persona es un gerente, yo debo entender si esa persona tal vez es un supervisor que no tiene mucho grado de estudio. Yo debo entender si esa persona, por ejemplo, es venezolana o si esa persona tal vez es boliviana. ¿Ok? Yo debo entender también si, o debo conocer si esa persona tiene alguna creencia religiosa. ¿Ok? O si tiene algún sistema de creencia. Parece absurdo lo que les estoy diciendo, pero ahora les voy a demostrar que esto es completamente importante. Por eso les doy la bienvenida al curso y lo primero que nosotros vamos, o de lo primero que vamos a hablar es de comunicación. Vamos a recordar aquello que estábamos en la escuela y nos decían las normas del buen hablante, las normas del buen oyente. Pues sí, cuando nosotros vamos dentro de un informe es necesario hacer esto. No les pasé mi presentación, pero se las voy a pasar, así que tal vez no es necesario copiar todo lo que yo voy a decir aquí porque lo voy a comentar, pero bueno, vamos a irlo discutiendo. Recuerden que para mí el día de hoy la persona más importante es usted, ¿ok? Así que no sientan pena de preguntar, todos estamos aquí para aprender e incluso estoy seguro que yo voy a aprender de ustedes. Yo todos los días aprendo cada clase que doy. Ya les hice esta consulta, su nombre. Por cierto, creo que ustedes no me dijeron su función. Todos me dijeron que estaban estudiando. A ver, vamos a revisar el chat. Victoria, por ejemplo, me dice que no tiene experiencia, no tiene ningún tipo de experiencia en la materia. Luis es ingeniero electricista. Victoria es estudiante de administración. Sergio es TCU en informática. Bien, no sé si están trabajando todos ustedes, pero es importante en este momento que sepan o que se vean dentro de este contexto. Con respecto al horario, el horario que vieron allí es un horario evidentemente para cursos presenciales. Nosotros aquí vamos a trabajar de la siguiente manera. Nosotros tenemos, vamos a olvidarnos de esto por acá un momento, lo voy a tachar así muy feo. Nosotros vamos a tener 4 sesiones de trabajo. Esas sesiones de trabajo usualmente van a ocurrir entre 8 de la noche a 10 de la noche. Cuando son aproximadamente las 9:05, dependiendo de las preguntas, yo acostumbro a hacer lo que, como se dice en Estados Unidos, un bio break o un corte biológico donde nosotros pues tomamos unos 5 minutos allí, nos estiramos un poco y volvemos a las 10. Las 3 primeras sesiones van a ser mías, donde yo voy a estar dando teoría y voy a dar algunas cosas. La sesión número 4, yo les voy a pedir que ustedes redacten un informe, lo vamos a presentar y lo vamos a discutir entre todos, ¿ok? Ese día yo quisiera que seamos lo más maduros posible y lo más abierto a críticas constructivas, porque evidentemente, pues vamos a mostrar un informe que hicimos, un informe que tal vez tiene oportunidad de mejora y en función de eso, nosotros vamos a poder, a través del grupo, sacar el mayor provecho del ejercicio. Bien, entonces ese es nuestro plan de trabajo en líneas generales. Mi nombre, como les decía, David Rivas. 16, esto tiene 2 años atrás, ya prácticamente son 18. He tenido la oportunidad de estar en empresas como PDVSA, Hyundai, CNPC. Actualmente trabajo en un proceso de desarrollo tecnológico con marcos de trabajo ágiles. Me especializo un poco más en lo que es la ejecución de proyectos y evidentemente dentro de la ejecución de proyectos, pues la generación de documentación técnica e incluso el control de calidad y el control documental de información propia de proyectos. Entonces, eh, de esto digamos que tengo un poco de experiencia y eso es lo que quiero consultar o compartir con ustedes.
Para empezar la clase de hoy, para nosotros entender este tema de la comunicación y cómo nosotros a veces somos responsables, yo quiero citar a un personaje de la historia. Ese personaje creo que se escribe así. ¿Alguien conoce ese personaje? A ver, dígame, sí, no, sí, sí lo conozco, no lo conozco. Joargeli no lo conoce, Sergio tampoco, tampoco. Ok, bueno, no conocemos a Sun Tzu. Sun Tzu era un estratega y fue muy famoso por un libro que se llama El arte de la guerra. Por favor, que no se diga que en este curso se incita a la violencia, ni mucho menos. El arte de la guerra es un libro de estrategia y una de las cosas interesantes con Sun Tzu es que un día un emperador le dijo a Sun Tzu que si podía crear un ejército o que él quería que creara un ejército para él con las personas del reino. A lo que evidentemente, con toda la experiencia que tenía Sun Tzu dijo, pues claro que lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Lo que no sabía Sun Tzu es que este emperador se traía entre manos que el ejército que le iba a proveer eran todas mujeres. Evidentemente, estamos hablando de una época muy pasada donde nada que ver con la liberación femenina, ni mucho menos. Las mujeres estaban dedicadas a estar dentro del castillo, a estar dentro del reino, y su función no era para nada, pues, militar. Sun Tzu acepta el reto y bajo el compromiso de que va a crear un ejército, lo que hace Sun Tzu es lo siguiente. Sun Tzu dice, cuando suene el tambor, todas deben pararse firme. Bajo ese mandato, nadie se paró firme, pues las mujeres simplemente empezaron a reírse y le parecía chistoso y absurdo que con ellas quisieran hacer un ejército militar. Nuevamente, Sun Tzu dice, cuando suene el tambor, todas deben pararse firme. Sucede exactamente lo mismo. Risas, alborotos, todas relajadas. Sun Tzu toma su espada y corta la cabeza de una de las mujeres. Y vuelve a repetir por tercera vez. Cuando suena el golpe de tambor, todas se paran firmes. No sé si de acá vendrá la frase, pero es muy común en el mundo empresarial decir que a veces es necesario cortar cabezas. Una vez que Sun Tzu hace esto, logra evidentemente el control del grupo y de aquí salen dos o una de las reglas de Sun Tzu para la estrategia. La primera dice, si las voces de mando no son claras, y vamos a analizar esto, e inequívocas, y si las órdenes no son comprendidas del todo, es culpa del general. ¿Por qué Sun Tzu les dijo dos veces que se pararan firmes? Porque aun siendo un general y aun siendo un estratega, y muy inteligentemente, decidió o pensó que quizás su instrucción no fue completamente clara. Una vez que se cercioró y degolla a la persona, Sun Tzu entonces establece lo siguiente. Si las órdenes son claras y aún así el soldado desobedece, entonces allí la culpa es del oficial. ¿Por qué yo inicio esta clase de la comunicación con un relato, si se quiere, tan triste y que de repente pues hasta puede ser eh, un poco violento, ¿no? Porque cuando se habla de comunicar, yo debo entender la responsabilidad que hay sobre mí cada vez que yo emito una instrucción o cada vez que yo digo algo. Entonces, vamos a ver cuál es el proceso comunicativo y cuál es la responsabilidad que yo tengo cuando voy a establecer algún tipo de comentario. El concepto de comunicar
Evidentemente, si nosotros buscamos la Real Academia Española o cualquier otro tipo de instituto, ya vamos a ver que hay muchos, pero en el proceso comunicativo siempre tiene que haber un feedback, tiene que haber una respuesta. Y es el caso de este meme, este muñequito que está allí lanzando una moneda dentro de ese pozo. Evidentemente no hay comunicación. Él lanza esa moneda, el pozo no le va a contestar. Y si le contesta, creo yo que tendríamos que preocuparnos porque la cosa cae en un campo un poco más esotérico, ¿no? ¿Qué es comunicar? Si nosotros revisamos varios conceptos, revisé muchas páginas aleatorias en internet y dice que acción, efecto de comunicar o comunicarse. Creo que esto era la Real Academia. Papel escrito que se comunica algo oficialmente. Un fenómeno natural en todo el universo, relevante por el hecho. O sea, hay muchos conceptos. Pero lo cierto es que dentro del proceso de comunicación, que hay varios tipos de comunicación y hay unos elementos bien identificados dentro de este contexto. Primero, no toda la comunicación es hablada, es decir, que nuestros informes entran en esta categoría de comunicación escrita. Entonces, la comunicación escrita, evidentemente, es aquella, pues, que se manifiesta a través de la escritura. Edgar, ¿tienes alguna inquietud? Hay una manito levantada. ¿Cómo puedo apoyarles? ¿O fue una manito por accidente? Ok, pareciera que fue. Ok, él nos dice, fue accidente, no hay problema, no pasa nada. Bien, al yo escribir, evidentemente puedo transmitir sentimientos, transmitir emociones, transmitir rabia, transmitir ira. Y en este caso, si yo leo esto, te elegí a ti porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mente siempre. Cuando nosotros vemos todo esto, disculpen que tengo un poco de gripe, cuando nosotros vemos esto, no es necesario que nos digan que tiene un contexto romántico y que quizás entra dentro de un plano de un par de enamorados, ¿ok? La comunicación puede ser auditiva, no vamos nosotros aquí a tocar esta comunicación porque no es el centro de nuestro curso, no es un curso netamente de comunicación y solamente como ejemplo era un tipo de comunicación auditiva, puede ser esta que se hace a través del código Morse. Esto es algo que quizás en este momento lo utilizarán solo en ciertos espacios, ¿ok? Esto sí me interesa muchísimo, la comunicación visual. La comunicación visual en este momento está tomando un auge, yo diría, voy a usar una palabra poco formal, pero yo hablaría de un contexto o un auge brutal. ¿Por qué? Nosotros en este momento de la historia necesitamos conocer algo que se llama visual thinking. La pregunta es, ¿qué es el visual thinking? El visual thinking es el pensamiento visual y es cómo yo puedo transmitir la información sin utilizar palabras, utilizando símbolos, flechas, líneas, personas. Y de esta forma nosotros podemos decir muchísimo sin necesidad de escribir tanto. Ahora, yo sé que todavía hay personas que son muy, eh, si se quiere, amantes de la escritura extensa. Pero cuando nosotros vamos ahorita a revisar un informe, existen algunos recursos, como por ejemplo, infografías. Las infografías están dentro de la comunicación visual. Existen mapas mentales, existen esquemas. Entonces, mi recomendación es que cuando nosotros vamos a realizar un informe, tratemos en lo posible de utilizar la mayor cantidad de comunicación visual, incluso fotografías. ¿Ok? Yo recientemente tuve la oportunidad de revisar, y se los recomiendo si no lo han hecho, tuve la oportunidad de revisar Canva Pro
siempre uno utiliza la versión gratuita de Canvas y realmente pues es bastante notoria la diferencia y los recursos visuales que podemos encontrar acá. Más adelante vamos a ver algunas otras herramientas de tipo visual que nos sirven a nosotros para presentar información. Hay comunicaciones, esto también entra dentro del mundo de la comunicación visual. Solamente con nosotros ver este símbolo, no tenemos que preguntar cuál es el baño de caballeros o dónde están los baños. Para este curso, esta comunicación no le voy a prestar mucha atención. La comunicación táctil, para aquellos que tengan curiosidad, si no conocen esto, las personas invidentes pues utilizan esto que se llama simbología braille o escritura braille. Braille. Eh, entonces no pueden hacerlo, no lo vamos a tocar nosotros acá en este curso. Ok, llegamos a este cuadrito. Vamos a trasladarnos quizás a sexto grado de primaria, pero yo necesito que este cuadrito o que este esquema lo empecemos a analizar desde el punto de vista del informe. En este cuadrito o a nivel de informes técnicos, ustedes me van a ir diciendo, por favor, quién es el emisor. Cuando se trata de redactar un informe, ¿quién es el emisor? Jackson dice el cliente. ¿Ustedes están de acuerdo? Ok, el que crea el informe. Exactamente. El cliente, ok, si el emisor es la persona, es decir, quien redacta o el autor del informe, el cliente termina siendo el receptor del informe. ¿Ok? Entonces, tengo la persona que redacta y la persona que lee. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? A ver, vamos a escribir cuál es el mensaje. El texto, es decir, el mensaje realmente es el informe. Exactamente. Entonces, hay un emisor que redacta un mensaje que lo tiene que recibir un cliente y ¿qué es el canal? Dentro de este contexto, ¿qué es el canal? No tiene por qué ser texto. Si alguien quiere abrir el micrófono y participar, también se vale, ¿ok? Ok, no necesariamente el canal es el informe físico en papel como ustedes están mencionando. Es el medio por el cual se envía la información, es correcto. Actualmente yo puedo enviar ese informe por email, yo puedo enviar ese informe por WhatsApp, yo puedo enviar ese informe por Telegram, yo puedo enviar ese informe por una valija o en una carpeta con un mensajero, yo puedo enviar esto por MRW. Hay muchísimas formas en las cuales yo puedo enviar esa información. Y parece tonto, pero yo debo respetar el canal que el cliente ha establecido para enviar la información. Esto es importantísimo a nivel corporativo. Hay gente que quiere enviar un informe por WhatsApp cuando resulta que esta persona a lo mejor es uno de los presidentes de la organización. Y esa persona quizás a lo mejor ni siquiera tiene tiempo de estar revisando WhatsApp. Aparte que el WhatsApp es un sistema de mensajería poco formal. ¿Ok? Entonces, hay un aspecto formal que lo vamos a ver más adelante donde nosotros debemos respetar cuál es el canal aprobado para hacer llegar la información a nuestro cliente. Y esta es la parte más importante de todo esto que tenemos aquí. Nosotros acá tenemos que entender que con la respuesta del cliente es que nosotros vamos a facturar. Eh, ¿Por qué vamos a facturar? Porque es en ese momento que nosotros
vamos a saber si el cliente ha aprobado o no ha aprobado lo que nosotros le enviamos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Inquietudes? Ok. Ajá. Te perdiste en la respuesta. Perfecto. La respuesta es precisamente qué es lo que el feedback que vamos a tener nosotros de ese receptor. La respuesta va a ser, por ejemplo, los comentarios que emita ese cliente acerca de nuestro informe. Como yo les dije que este curso era informes y documentación técnica, entre mayor cantidad o entre menor cantidad de comentarios yo tenga, es mucho mejor, porque eso quiere decir que voy a estar más cerca de la aprobación. Y si el informe me lo aprueban, pues evidentemente me van a pagar y voy a facturar. ¿Ok? Entonces, esta es la importancia de que lo que yo redacte sea tan ajustado a lo que el cliente quiere que mi respuesta sea lo más satisfactoria posible. Cuando nosotros hablamos también de otros elementos de la comunicación, ya hablamos del emisor, el receptor, el canal, el mensaje, hay una palabrita que es el código. ¿Cuándo se presenta esto? El código es como si la otra persona puede entender el informe o no lo puede entender, pero no porque esté mal o bien escrito. Yo puedo enviar un informe, por ejemplo, en inglés y quizás lo voy a enviar, voy a decir un caso a lo mejor un poco, pues no sé, sin querer herir sentimientos ni mucho menos, pero vamos a suponer que yo lo envío a un ente gubernamental, donde normalmente las comunicaciones se manejan todas en español y probablemente la mayoría de las personas que reciben la información no dominan el idioma. Si yo envío ese informe y el informe está acorde a todo lo que nosotros tenemos acá, pero el informe está en un código, en un idioma que nadie entiende, pues señores, yo también fracasé como emisor. Yo tengo que entender que el código en el cual va ese informe debe ser comprendido por la persona que lo va a recibir. Si yo no sé música, esto no tengo ni idea de qué es. Si yo no soy una maquinita de esas que lee códigos de barra, tampoco entiendo qué es lo que dice acá. Si yo no sé código binario, mucho menos para yo entender qué me están diciendo. Si adicionalmente yo no sé nada de esos dibujitos que tengo acá, pues nada, yo no entiendo nada de lo que me están presentando. Entonces, todo lo que yo voy a presentar dentro de un informe tiene que tener un código que pueda ser entendido por el lector. Oye, David, pero si yo realmente necesito meter esa figura, pues usted tendrá que usar una leyenda o tendrá que utilizar algo que se llama términos y definiciones, porque necesitamos que la persona a la cual usted le envió eso pueda primero entender la simbología, para luego entender lo que usted trató de decir, para luego entonces emitir un comentario válido. ¿Ok? Entonces, importantísimo que el código que usted está manejando sea igual al código que su cliente o que su receptor maneja. Hay otra de las cosas que hacen que los informes no lleguen de la manera que usted quiere y realmente eso es lo que se conoce como ruido. No siempre el ruido tiene que ver con un sonido alto, estruendoso y que nos molesta, ¿ok? Ruido puede ser, por ejemplo, que usted envió una foto y la foto se ve borrosa. Esa foto o esa imagen de la cual usted habló todo el informe, que no se entiende qué es, hizo que la persona que recibió el informe tiene ruido en esa comunicación y simplemente pues no entiende de lo que usted está hablando. ¿Cuál va a ser el resultado? Que lo va a abrir, lo va a leer, no va a entender y le va a devolver el informe tal cual y le va a decir, por favor, mejorar la fotografía.
Y usted puede decir, bueno, no importa, yo la cambio y la vuelvo a poner. Sí, pero se lo devolvió, usted no facturó, tiene que volverlo a enviar para ver si ahora él sí lo entiende. Y a lo mejor se perdieron 1 o 2 semanas más de facturar el informe. ¿Se entiende la importancia que hay aquí entre informe y dinero? No se trata de ser materialista, mis estimados colegas. Se trata de entender cómo funciona el negocio donde nosotros estamos. Bien, yo me voy a remontar a los años 1962. Hace bastante tiempo. 1962. Por allá por aquellos años, en Palo Alto, en Estados Unidos, al sur de San Francisco, un señor llamado, pues les voy a deber la pronunciación de esto, Watzlawick, Paul Watzlawick, incorpora algo que llaman el modelo de Palo Alto para la comunicación. Este señor dice dos cosas. Primero, lo verdadero no es lo que dice el emisor, sino lo que entiende el receptor. Y adicionalmente, cuando el receptor interpreta mal el mensaje, el responsable es el emisor. ¿Qué les quiero decir con esto? ¿O qué quiere decir Waslawi con esto? ¿Quién siempre tiene la responsabilidad? El emisor. O en todo caso, el redactor. Usted es responsable de todo lo que usted dice. Si el receptor entiende otra cosa, usted es el culpable. ¿Ok? O no vamos a hablar de culpable, pero sí usted tiene la responsabilidad. Y si el receptor interpreta mal lo que usted quiso decir, también usted es el responsable. ¿Ok? ¿Y por qué? Voy a hacer una pregunta acá. Vamos a tomarnos un minuto para pensar esta pregunta o esta respuesta. ¿Por qué las personas entienden mal lo que yo quiero decir? ¿Por qué una persona puede entender algo diferente en un informe de lo que yo quiero decir? Piensen un poco, vamos a escribir. El que quiera participar, pues bienvenido, porque esto es interesante. De aquí vamos a tomar conciencia de cómo redactar mejores informes. ¿Por qué las personas a veces no entienden lo que yo quiero que entiendan? Ok, Jackson dice por conveniencia. Bueno, esa puede ser uno, ¿no? Victoria toma la responsabilidad para ella y dice porque no supe comunicarme. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Por qué las personas no entienden lo que uno trata de decir a veces? Ok, acá aparece una palabra interesante. No tengo muy claro el significado. Creo saber qué es y creo entenderte, Edgar, al decirme que las personas tienen otra cosmovisión, otra carrera. Entiendo que pues nos referimos a que las personas tienen otro sistema de creencias muy diferente al de nosotros. Y adicionalmente, Sergio nos dice que quizás no es lo que uno dice, sino como lo dice. Perfecto. Fíjense por qué es interesante este trabajo del modelo de Palo Alto y por qué ellos llegan a esta conclusión. Vamos a empezar a analizarlo porque, y quizás a partir de ahora ustedes se van a hacer la pregunta, ¿por qué la gente no entiende lo que yo quiero que me entienda? Entonces, uno, las personas seleccionan los datos. Es decir, si una persona habla con usted y le tiene respeto, esa persona
prácticamente todo lo que usted le diga lo va a creer. ¿Ok? Pero si usted es considerado una persona de baja credibilidad, usted puede decir lo que usted quiera, pero la otra persona simplemente pues lo va a dejar en el fondo, lo va a obviar y no le va a tener en cuenta. Entonces, el primer principio de estos de Palo Alto establece que los seres humanos seleccionan los datos antes de tomar cualquier decisión. Lo que le quiero decir con esto es que si usted envía un informe y ese informe para la persona que espera recibirlo no cumple con estándares de calidad o se considera que eso realmente no es importante o que lo que dice ahí no vale la pena leerlo, olvídese que lo van a leer. Usted va a entrar dentro de esa lista negra que por naturaleza el ser humano toma. Ojo, no estoy hablando de un cliente, no estoy hablando de un gerente, estoy hablando de lo que hacemos como seres humanos. Esto lo hacemos con personas, con conocidos. Si a nosotros alguien no nos interesa o nos parece que habla pura chapucería, nosotros no le vamos a prestar atención. Entonces, esa es una de las razones por la cual lo que se presenta tiene que tener alta calidad para poder realmente, pues, ser considerado dentro de esa selección de datos. Hay otra cosa interesante que hacemos los seres humanos y es que nosotros tenemos, tendemos a organizar los datos. Y aquí pasa lo siguiente. Les voy a poner un ejemplo un poquito, creo que aquí solamente hay dos damas, ¿no? Imagínense, en el caso de las damas, imagínense que su pareja les dice que hizo tal cosa y tal cosa y tal cosa, pero la secuencia de eventos les parece a ustedes que hay ciertos huecos en esa ruta que les están planteando, ¿no? Igualmente nos podría pasar a los caballeros si nos cuentan algo que no nos parece que tiene sentido. ¿Qué va a pasar con esos agujeros en los cuales a nosotros no nos cuadra la historia? Que nosotros vamos a empezar a darle sentido con aquello que está acorde a nuestro sistema de creencia y que además nos parece a nosotros que es lo más lógico que debió haber pasado. Así sea mentira, pero nosotros vamos a completar la información con lo que nosotros pensemos que cuadra en esa parte de la historia que no está muy clara. Entonces podrían decir ustedes, bueno, pero es que esto es un informe técnico, esto no es un mensaje de WhatsApp ni una historia incompleta de parejas. Pues sí, pero si los informes no están completos, si usted está redactando un procedimiento y usted dijo una cosa como que, por ejemplo, las medidas no fueron suficientes, ajá, las medidas no fueron suficientes. Alguien podrá decir, bueno, fueron muy pocas. O las medidas fueron exageradamente suficientes. Ah, bueno, fueron 1000, fueron 2000, fueron 200. Entonces la información no debe quedar inconclusa dentro de un informe, porque cada persona va a tender a completar la información. 3. Los mensajes que coinciden con nuestros sistemas de valores van a ser ampliados y aquellos que no, pues van a ser minimizados, por supuesto. Hay una parte humana dentro de la comunicación, hay una parte humana dentro de la escritura que no solamente se lleva al contexto de los informes, ahora vamos a llevarlo al contexto de los emails también. Cuando yo redacto un email, yo tengo que pensar a quién se lo estoy redactando. Quizá para nosotros en Venezuela no es ofensivo que nosotros nos refiramos al color de una persona en una escritura o que simplemente tuteemos a una persona. Pero hay ciertas culturas y hay ciertas eh, edades en las cuales las personas son mucho más susceptibles y eso puede hacer, y de hecho lo he visto, que simplemente por considerar que no hay el respeto suficiente, esta persona considera que el informe no vale la pena ser revisado. ¿Ok? Eh, Cuidado
si ustedes, por ejemplo, tienen que redactar en otro idioma, tengan muchísimo cuidado de cómo se dirige uno a una persona en otro idioma, porque puede ser que por traducirlo literalmente estemos ofendiendo sin saberlo. Y por último, eh, penúltimo, la constancia de los datos. Hay una cosa que pasa con nosotros los seres humanos y es que nos gusta que todo permanezca igual. Entonces, las personas cuando están acostumbradas, por ejemplo, esto sucede mucho, hay un formato de informe que siempre se entrega y viene usted y entrega un informe diferente o entrega algo que tiene más información de la que se espera. Está alterando el equilibrio de esa persona. Esa persona está acostumbrado a que le hablen de una forma, a una estructura que se presenta, y cuando le cambian esa estructura, usted crea una distorsión en las personas. Y si usted no me cree, trate algún día en una empresa de cambiar a las personas de puesto. Yo no sé si los que están aquí tienen o han trabajado en alguna empresa, pero cuando una persona tiene más de 6 meses, un año, un escritorio y usted le dice que lo va a cambiar de puesto, un gran número de ellas se resiste simplemente porque sienten que ese es su puesto y que ahora no les gusta el puesto donde están, donde van a ser puestos en esa nueva posición. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Entendimos ahora por qué a veces las personas no nos entienden cuando queremos hablar. Genial. Bien, voy a mencionar estos una o dos diapositivas antes de ir a nuestro corte, donde vamos a entender qué es la comunicación técnica. Ya hablamos de comunicación, comunicación en general, lo que nosotros hacemos todos los días. Pero, ¿qué pasa en las organizaciones y qué pasa en este contexto donde nosotros vamos a estar dentro del curso de redacción de informes? Pues resulta que la comunicación técnica y administrativa, que es la que vinimos a ver en este curso, fíjense, dirige sus puntos de vista hacia componentes que inciden en la problemática, es decir, generalmente cuando yo redacto un informe o este tipo de comunicación, hay un problema de por medio que afecta a un grupo o a una población y que de personas que pertenecen a una o a diferentes organizaciones. ¿Ok? Entonces, los informes técnicos ocurren porque existe un problema, hay personas interesadas por parte de diferentes grupos y esas personas suelen estar dentro de una organización. La comunicación técnica exitosa mejora la interrelación entre el comportamiento humano y la institución. Ok, vamos a suponer que yo escribo por acá, voy a escribir un correo y el correo se lo voy a escribir a Edgar. Le digo, Edgar, tu informe no sirve. Por lo tanto, no va a ser revisado. Edgar, ¿cuál es tu reacción si yo te envío un correo con ese contexto? ¿Cuál sería tu reacción? Edgar, tu informe no sirve, por lo tanto, se considera rechazado y no va a ser revisado. Pónganse todos en el zapato de Edgar si ustedes reciben un correo después de un informe con ese contexto. ¿Cuál sería su respuesta? ¿O cómo se sentirían? ¿O cuál sería la reacción que ustedes tendrían? Yo me molesto. Primero, no es la manera de decirle a una persona así directamente no sirve. Y obviamente tendrías que explicar el por qué no sirve, o sea, cuál fue el error, cuál es la redacción, pues la mala redacción, o qué fue lo que no se entendió. Pero eso de no sirve así, no, que hágale su correo. Ah, bueno, ok. Fíjate, ya Yorgeli marcó su posición. A mí no me estés diciendo que no sirve. Que me explique la razón. Hay que solicitar los criterios. Ok, fíjense una cosa.
La madurez profesional de una persona se nota cuando sobre todo evita decir no sirve. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo soy una persona buena comunicadora y además yo tengo una madurez organizacional, yo busco que el comportamiento humano y la institución estén lo más cerca posible y que mejore la interrelación entre estas dos cosas. Al yo decirle a Joargeli o decirle a Edgar que tu informe no sirve, yo me estoy olvidando del componente humano y me estoy olvidando, o sea, eso indirectamente, yo lo que le estoy diciendo a Edgar, mira, a mí no me importas tú como persona. Tu informe no sirve y me da igual cuál sea la reacción que tú tengas ante mi forma de expresarlo. Yo puedo decir, el informe está, hay una cosa que les voy a decir luego cuando veamos el capítulo de calidad, y es que nosotros deberíamos utilizar esto. Tu informe no está conforme al requerimiento. Eso es muy diferente. Algo nos sirve, oye, cuando es completamente inservible, cuando te pedí un informe y me trajiste una hoja blanca. Pero si tú entregaste un informe y ese informe tenía unos requerimientos y los requerimientos que tú enviaste no son los mismos que yo pedí, yo te puedo decir de una manera muy elegante, oye, tengo una no conformidad en lo que tú me estás entregando, por lo cual no se considera aprobado. Y además, como dice por aquí mi amiga Victoria, yo te pongo, mira, existen las siguientes no conformidades. Por ejemplo, el logo tenía que ir a la izquierda y tú lo pusiste a la derecha, por decir cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora, nosotros nos vamos a concentrar en que los informes que yo estoy redactando forman parte de comunicación técnica y la comunicación técnica busca mejorar la interrelación entre el personal de la empresa y la institución. Así que, señores, cero cizaña en este curso, ceros malos comentarios. Vamos a tratar de que todo, ojo, lo estoy diciendo en broma, yo hasta ahora nadie de los que estamos acá, y creo que no lo van a hacer tampoco, hemos tenido comentarios ofensivos ni mucho menos. Pero sí existe esto en las organizaciones. Lamentablemente existe, los vamos a tener que enfrentar a esto y es muy desagradable porque no existe comunicación técnica. La persona que toman esa actitud, realmente pues se puede notar la falta de madurez profesional. La comunicación técnica, por eso es que les digo el tema de la madurez, también permite que la persona decodifique cosas que otras no ven. Y eso simplemente se hace con capacitación y con experiencia. Este meme es muy famoso y evidentemente pues la persona al no tener conocimiento va a tomar un camino más largo a pesar de que más cerca tiene lo que él está buscando. Pero la ignorancia es atrevida y además también nos genera a nosotros, eh, pues a veces tomar los caminos equivocados y más largos. Bien, vamos entonces a tomar un receso, son las 9:12, a tomar unos 5 minutos aproximadamente. Yo aprovecho de tomarme un poquito de agua para el tema de la gripe y volvemos entonces a eso a las 9:17. Al volver, si tienen preguntas o inquietudes, conversamos y continuamos con la presentación.